Bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso de Hombre y Mundo Contemporáneo. Dadas las circunstancias que estamos viviendo en la Ciudad de México y particularmente en la delegación, pues bueno, no hemos podido tener clases, pero bueno, para no ir perdiendo la, pues bueno, el ritmo y tampoco los temas, eh, pues bueno, hoy la clase será grabada, tendrá su interés y pues bueno, también ya a reserva de la justificación que estoy dando en torno a la misma, pues bueno, espero que ustedes, que sus familiares también pues se encuentren bien y que todo haya quedado realmente en un susto con el temblor de la semana pasada. Y bueno, el día de hoy lo que nos corresponde ver es el tema de la guerra de Vietnam, que es un conflicto que inicia previo a la Guerra Fría, pero que va a tener mucho peso en, durante la Guerra Fría, ¿no? Y de hecho es un conflicto que ni siquiera empezó con Estados Unidos, que todas las películas hollywoodescas siempre que hablan de Vietnam, pues nos ponen a los norteamericanos ahí peleando, sino que en realidad eh, el conflicto viene desde la época de los franceses. Los franceses se, pues bueno, iniciaron un proceso de colonización ya tardío, que se centró fundamentalmente en partes de África, pero sobre todo de Asia. Y entonces llegaron en el siglo XIX llegaron a la región de Indochina, la península de Indochina, que la península de Indochina eh, hoy la entendemos como Vietnam, que es todo lo que yo estoy marcando, eh, Laos y Camboya. Estos puntos ya amarillos tienen que ver con cesiones que tanto Laos como Camboya le dieron a Tailandia, pues bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, que no es tema que ahora interese. Cuando los chinos, perdón, cuando los vietnamitas fueron ocupados por los franceses, Francia dividió el territorio que hoy en día conocemos como Vietnam en tres provincias, que son la de Cochinchina, que estoy marcando aquí. Nosotros siempre hablamos de Conchinchina, pero en realidad el nombre es Cochinchina. Bueno, aquí viene Cochinchina. Es más, hasta eh, voy a aumentar aquí ay, el tamaño para que se vea, ¿no? Que es, uy, ya me excedí un poco, pero bueno, aquí va a quedar más, va a ser más fácil. Cochichina, ¿no? Ahora bien, eh, esa es la provincia del sur, luego la provincia central, que además es la más grande, fue la de Annam, y la más septentrional, la que quedaba más al norte, la que tenía límites con China y con Laos, era Tonkin. Aquí hay un nombre que va a ser importante, eh, que es Dien Bien Phu. Y este sí tenganlo presente porque más adelante adquirirá relevancia. La capital de, aunque eran tres provincias, la capital pues bueno, de Vietnam era Saigon, que es esta ciudad chiquita que queda aquí, está, pues bueno, da al mar. Y algo, a ver, importante que hay que tener presente del dominio francés, del dominio colonial francés, es que era muy distinto al inglés. Los ingleses ocupaban el territorio, mandaban a su gente, lo explotaban, asimilaban a las élites, ¿no? A las noblezas lugareñas, como fue el caso de India. Eh, pero pues los tenían como súbditos de segunda. Los franceses sí tenían un modelo
en el que territorio que ocupaban, los habitantes del territorio se volvían ciudadanos. Es un modelo pues muchísimo más incluyente y esto también más adelante tendrá su razón de ser. Ahora bien, en términos administrativos, vamos a decirlo, realmente la presencia francesa en Vietnam estaba en el sur, en Cochinchina, ahí era donde se centraba más la presencia política, militar, administrativa de los franceses. Y ya de Cochinchina a Annam, esta se iba diluyendo ligeramente y ya pues realmente Tonkin pues ya era una provincia de Vietnam pues que realmente tenía una presencia mínima de franceses, es decir, si nosotros queremos ver la concentración de franceses en Vietnam desde sus orígenes, pues lo que nos, o desde los orígenes de la presencia francesa en Vietnam, pues lo que nos vamos a encontrar es con que realmente el sur era la zona pues más francesa, ¿no? Y mientras uno iba yendo del sur hacia el centro y hacia el norte, pues esta presencia se iba diluyendo. Eh, Ahora, ¿por qué es importante lo que les decía de la ciudadanía? Porque finalmente también ese modelo francés era, pues bueno, era, a ver, como era incluyente, tampoco era que generara muchísimo enojo o muchísima ira por parte de los vietnamitas. De hecho, hasta el día de hoy en Francia, en París, se nota mucho la influencia vietnamita. Hay muchísimos lugares, por ejemplo, de comida vietnamita ahí. Entonces eso significa, a ver, que tampoco había un gran rechazo. No diré que todo el mundo estaba contento y que todo el mundo estaba a gusto con lo que pasaba ahí, es decir, que los vietnamitas estuvieran, vamos, pasándosela de maravilla, por supuesto que no. De hecho, ya al inicio del siglo XX empieza a haber esta idea entre algunos vietnamitas de que la presencia francesa ahí pues sobra, que la presencia francesa ahí realmente es un estorbo. Y entonces es muy interesante ver cómo, y me voy a pasar para acá, en los años 20 va a haber, a ver, vamos a ponerle aquí, van a surgir tres partidos comunistas. Comunistas. Estos tres partidos comunistas en realidad buscaban lo mismo, ¿no? Que era eh, la independencia de Vietnam. Ahora bien, aquí hay un punto importante. Son tres partidos que tienen la misma ideología y que buscan el mismo objetivo, que es la salida francesa de Vietnam, lo cual en cierto sentido pues es bastante, a ver, es un contrasentido, porque si buscan lo mismo, tienen la misma ideología, pues que sean tres realmente le ayuda más a los franceses que a los propios vietnamitas, es decir, se dividen buscando lo mismo. Entonces, dentro de estos tres partidos comunistas que había en Vietnam, ahí está, había uno que era el Partido Comunista de Vietnam, cuyo líder era Chi, Ho Chi Minh. Ahora, Ho Chi Minh, ¿de dónde sale? A ver, Ho Chi Minh de entrada no se llamaba Ho Chi Minh, tenía un nombre vietnamita. Se llamaba así, y luego es el apellido. Particularmente a mí los nombres vietnamitas se me dificultan mucho. Entonces, Nguyen, una cosa así, es muy gutural el vietnamita. Entonces, este es un hombre que desde joven no estuvo a favor de la presencia francesa en Vietnam, que al contrario, que lo que quería era que Vietnam se separara. Y entonces visitó China, me voy al mapa, visitó China en los años 20, y entonces
entró en contacto con el Partido Comunista Chino, entró en contacto con Mao Zedong y le pareció que, bueno, que la propuesta de Mao era eh, valiosa, era importante, que era aplicable también en Vietnam, porque, como ya lo vimos también en clase, pues China era una sociedad muy rural, en la que Mao tuvo que adoptar el marxismo que está pensado para sociedades altamente industrializadas, y pues bueno, lo tropicalizó. Entonces al compadre Ho Chi Minh pues también se le hizo que era lo adecuado. Entonces Ho Chi Minh, cuando regresa de China, se bautiza o toma el nombre ya de Ho Chi Minh, no la de Nguyen. Por aquí debe haber una, no, eh, debe ser así, a ver, digo, perdonarán esto sí, normalmente llevo el acordeón, ahora no lo tengo aquí a mano, pero no importa. Entonces, este Ho Chi Minh funda el Partido Comunista de Vietnam y entonces, antes de ponerse a pelear contra los franceses, Ho Chi Minh lo que va, o por lo que va a abogar, es pues para que estos pues, partidos comunistas, los otros dos que están por ahí y que van más o menos en la misma línea, también se junten, o sea, que hagan una causa común todos. Y entonces ya a inicios de los años 30 logran fusionarse en el Partido Comunista de Vietnam. Los líderes de los otros partidos reconocen el liderazgo de Ho Chi Minh y entonces realmente la zona de acción del Partido Comunista de Vietnam, la zona donde Ho Chi Minh va a estar peleando va a ser el norte, ¿no? En la región de Tonkin. Ahí es donde se va a estar movilizando. Y entonces a los franceses todo esto les llamó mucho la atención, les llamó poderosamente la atención, porque vieron que Ho Chi Minh tenía un liderazgo preocupante, ¿no? Estaba logrando cosas que en un principio las autoridades francesas consideraban pues que era inviable, ¿no? Que se juntaran los tres partidos comunistas, era, no, imposible, y lo había logrado. Entonces ya en los años 30 eh, inician los franceses el combate contra Ho Chi Minh, el combate contra los comunistas, y entonces se empiezan a mandar tropas de Cochinchina y de Annam rumbo a la zona de Tonkin. Y inteligentes los franceses también, porque al mismo tiempo que estaban peleando con Ho Chi Minh y al darse cuenta de que Ho Chi Minh no era ningún novato y de que sí les estaba costando trabajo poderle ganar, eh, tomaron una decisión. Estamos hablando ya de los años 30. Y en esos años 30 decidieron darle la independencia a Vietnam. Sí, y suena muy extraño. Oye, como por un lado los estás combatiendo, pero por el otro le das la independencia a Vietnam. Y es que fue plan con maña, porque sí le dan la independencia a Vietnam, siguen peleando contra Ho Chi Minh en el norte, pero los propios franceses ponen como gobernante de Francia a un emperador, perdón, como gobernante de Vietnam a un emperador, a un hombre que se llamaba Bao Dai. Y Bao Dai era vietnamita porque había nacido en Vietnam, pero toda su vida se la había pasado en Francia, se había educado en Francia, vamos, era más francés que vietnamita. Y entonces los franceses creyeron que con esto pues iban a aplacar el movimiento de independencia, ¿no? Que iban a debilitar a Ho Chi Minh y que en cierto sentido el ejercicio implicaba cambiar para no cambiar. O sea, vamos a darles la independencia, pero para que no sean independientes. Y si pensaban los franceses, si la gente ve que nosotros le damos la independencia a Vietnam y que queda Bao Dai, pues la gente se va a ir más con Bao Dai que con Ho Chi Minh, que Ho Chi Minh anda perdido en la selva de Vietnam peleando. En realidad, pues Bao Dai era un títere
de los franceses. Y curiosamente, esta estratagema francesa no funcionó. La gente no le creyó, la gente asumió que aunque los franceses hablaran de independencia, Vietnam no era un territorio independiente. Esa es la realidad. Entonces las luchas siguieron, y es más, no solo continuó la lucha, sino que en el transcurso de los años 30 y hasta la invasión japonesa a finales de esa década, la guerra entre los franceses y los partidarios de Ho Chi Minh se radicalizó, aumentó considerablemente y se volvió una guerra cruenta, una guerra de corte colonial, típicamente colonial, ¿no? Donde hay un grupo de personas que lo que está buscando es la independencia, sacar de la patria a la potencia europea invasora, y están los representantes de esa potencia europea invasora manteniéndose al pie del cañón, diciendo de aquí nosotros no nos vamos a salir. Ahora bien, esta inercia se rompió a finales de los años 30 con la invasión, ya me lo había corregido, la invasión japonesa a Vietnam. Aquí sí la dinámica se descompone por completo, porque sin llegarse a poner de acuerdo, como sucedió en China, tal como lo habíamos visto con Mao Zedong y Chiang Kai-shek, que muy a regañadientes, pero se terminan uniendo para combatir a los japoneses o para combatir contra los japoneses. Aquí lo que vamos a ver es que tanto los franceses por su cuenta como Ho Chi Minh por la suya van a estar combatiendo a los japoneses, pero ninguno de los dos va a sumar fuerzas para tal fin. O sea, son tan irreconciliables las diferencias entre ambos grupos, o entre los vietnamitas independentistas y los franceses, que no va a haber opción de que se junten. Entonces, claro, va a pasar algo similar a lo que sucedía en los años 20, donde si antes había tres partidos con la misma ideología y los mismos objetivos, pero que estaban divididos, aquí va a haber dos grupos que tienen no la misma ideología, tampoco el mismo fin, pero sí combaten al mismo enemigo. Y sin embargo, las diferencias ideológicas o de objetivos son tan marcadas que no van a sumar fuerzas. Entonces, lo que es finales de los años 30 y primera mitad de los años 40, 1944 aproximadamente, en Vietnam se va a pelear una guerra distinta, que no es una guerra de independencia, al contrario, es una guerra para sacar de ahí a los japoneses. Y entonces, pues tal como había sucedido en China en esa época, la invasión japonesa marcó un impasse, una suspensión de actividades en China vinculadas con la guerra civil, y en Vietnam relacionadas con la búsqueda de la independencia. Sin embargo, cuando los japoneses salen de Vietnam en gran medida por la intervención de tropas inglesas, los ingleses, pues yo no sé si previendo problemas o por una gran honestidad por parte de Churchill. Churchill no la llevaba tampoco muy bien con Charles de Gaulle, que era, digamos que el representante de la Francia libre. Los ingleses decidieron devolverles Vietnam a los franceses. Cochinchina, aquí, Annam, Tonkin. Y entonces, a partir de 1946, en realidad, veremos pues que se
reanuda la guerra por la independencia de Vietnam. Nada más que ahora va a tener cosas interesantes, porque como ya tenemos una Unión Soviética que ha salido triunfante de la Segunda Guerra Mundial, tenemos a esta misma Unión Soviética que le está dando apoyos al Partido Comunista Chino y que el Partido Comunista Chino está ganando la guerra. Entonces aquí China también, a ver, todo este bloque soviético que hay se va a volcar a favor de Ho Chi Minh. A través de China van a llegar muchas armas soviéticas, pero al mismo tiempo los estados satélites fundados por la Unión Soviética, ¿no? Lo que ya vimos, ¿no? Que si la República Democrática Alemana, ¿no? Bulgaria y demás, empiezan a reconocer a Vietnam como una nación independiente. En sentido práctico, significa absolutamente nada. No cambia en nada la situación de Vietnam, porque gran parte del mundo libre y, por supuesto, la recién creada Organización de las Naciones Unidas no van a reconocer a Ho Chi Minh, no van a reconocer la independencia de Vietnam. Entonces empieza a hablar ya, a partir de este momento, de Vietnam del Norte, que es Tonkin, y una parte cercana, que es de Annam, de esta provincia grande central, pero simbólicamente tiene muchísimo peso todo esto, porque es decir, hay países en el mundo que reconocen a Vietnam, que están hablando de que por lo menos hay una parte de Vietnam, que es la del norte, que es libre y que es autónoma. Ahora bien, también lo cierto, hay que decirlo, eh, también aquí los franceses pecaron de confiados. Francia había salido victoriosa de la Segunda Guerra Mundial. Cierto es que también el protagonismo que tuvo no fue mucho, no fue el deseable en otras circunstancias, es decir, fue ocupado durante gran tiempo por los alemanes, ¿no? Y la Francia libre no era tan grande, pero los franceses, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, europeos, que además ya hemos visto cómo a lo largo del curso ese factor de lo europeo con lo no europeo va generando ciertas ideas, ciertas perspectivas de superioridad, pues para los franceses fue muy eh, fácil decir, a este Ho Chi Minh con una mano en la cintura lo derrotamos. Y la realidad es que de los años 40, de la segunda mitad de los años 40 al inicio de los años 50, no lograban derrotar a Ho Chi Minh. Esa es la verdad. No podían con Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, con lo mucho, con lo poco que tuviera, siempre los derrotaba, los contenía, los limitaba. Y en cierto sentido, pues para los franceses esto tampoco era lo ideal, ¿no? Se sentían, eh, pues sentían que estaban haciendo un poco el ridículo, porque ellos, la gran potencia colonial, no podía derrotar a un montón, ¿no? De vietnamitas medianamente preparados, que no eran ya medianamente preparados, ya desde los años 50 con el triunfo de la Revolución China, pues también China se metió de lleno a Vietnam, entonces ya era China, la Unión Soviética contra Francia. Entonces los franceses optaron por meter el enemigo a casa de Ho Chi Minh. O sea, ellos decían, si Ho Chi Minh realmente está en la zona de Tonkin, y esa es la parte fuerte de él, pues vamos a ir ahí, vamos a meternos ahí y vamos a combatirle, ahí vamos a irnos a su casa a combatirle. Y entonces me permitiré agrandar el mapa sin que lo pixelee. Decidieron
poner un fuerte en Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, si ustedes lo ven, además de que está en Tonkin, está en el norte, no está lejos de un puerto que es Haiphong, o sea, que permitía que los franceses pudieran enviar suministros acá para filtrarlos hasta Dien Bien Phu, pero además, achico el mapa, Dien Bien Phu está en la frontera con Laos. Laos, digamos que era un territorio que aunque formaba parte de la península de Indochina, no estaba metida en este conflicto. Entonces era como un estado colchón entre Tailandia, que era de Inglaterra, y Vietnam, que era de Francia. Entonces los franceses dijeron, vamos a poner nuestro fuerte en Dien Bien Phu, vamos a empezar, o sea, todo lo vamos a meter por Laos y no va a haber ningún problema. Y entonces, en los años 50, inician con este trabajo. Y en 1953, me parece que es el año, se da la famosa batalla de Dien Bien Phu. Y es una batalla muy interesante. Estando en clase les pondría el video. No lo puedo pasar ahora porque se pone muy pesado el archivo y va a ser dificilísimo poderlo subir. Pero si entran ustedes a YouTube y buscan batalla de Dien Bien Phu en español, les va a aparecer, desaparecen varios videos. Miren, 54, me falló por un año. Este video, el segundo, a ver, no lo vamos a ver, pero sí les pongo la liga. La liga, y a ver, y aquí corrijo. A ver, déjenme poner esta. La liga del video es la siguiente. Insisto, tal vez sea más fácil hacer la búsqueda como batalla de Dien Bien Phu en español, y es esto. Y entonces, a ver, esto va a ser una maravilla porque peor derrota en la historia del siglo XX para Francia no hubo. O sea, en Dien Bien Phu, esos vietnamitas chiquitos, mal preparados, hambrientos, miserables, como ustedes quieran verlos, bueno, les reventaron, humillaron de una manera impresionante a los franceses. A tal grado que en 1955, pues los franceses buscaron darle una salida más o menos decente a esto. O sea, los franceses ya estaban pensando en salir. Y entonces, representantes de Francia y representantes de Ho Chi Minh, es más, Ho Chi Minh fue ahí, y fueron a la conferencia, bueno, celebraron la conferencia de Ginebra, fue en Europa. Y entonces en esta conferencia de Ginebra, las partes en cuestión dijeron, bueno, a ver, vamos a buscar la paz para Vietnam. Es un hecho que tenemos dos Vietnams, ¿no? Ya corto el mapa. Tenemos Vietnam del Sur, que es Cochinchina y una parte grande de Annam, y tenemos Vietnam del Norte, que es Tonkin, y otra parte más o menos ligera de Vietnam. Bueno, busquemos la paz. Y entonces las negociaciones se empezaron a celebrar y se llegó a una serie de acuerdos. El primer acuerdo era que, pues bueno, para dirimir todo esto, era necesario, pues, convocar elecciones.
Bao Dai, después de la Segunda Guerra Mundial, no, ya no había vuelto al poder, seguía siendo un dominio francés. Entonces se dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a convocar elecciones y que la gente vote, pues, o sea, ¿quién quiere que unifique? Si el norte capitalista libre o el sur capitalista libre o el norte socialista. Y además se acordó que quien ganara iba a respetar a los perdedores, en el sentido de que no iba a haber venganzas, no iba a haber cacerías de brujas, si ganaban los del norte no iban a perseguir y encarcelar a los del sur, en fin, como ese tipo de cuestiones, ¿no? Como un pacto de caballeros. También se habló del intercambio de prisioneros y demás. Lamentablemente, eh, ninguna parte o las dos partes estuvieron muy seguras de que este arreglo, de que quien ganara iba a ser generoso con el perdedor y de que no iban a perseguir a la parte perdedora, se iba a cumplir. Entonces una idea que era muy bonita finalmente no se concretó por eso, porque ambas partes dijeron, es que no hay garantías de que se pueda cumplir esta parte, de que el pacto de caballeros se cumpla. Y entonces, pues la conferencia de Ginebra pues no sirvió para nada. ¿Qué sucedió? Continuó la guerra, los franceses volvieron a hablar de la independencia, volvieron a poner a Baudai, ahora sí, pues dieron como que una ligera autonomía, pero en realidad de nada servía esto. Y para colmo de males, además, pues Ho Chi Minh empezó a ganarles más territorio, ¿no? La zona esta de Annam, pues cada vez había un mayor avance por parte de los comunistas, pues, la gente de Ho Chi Minh, y entonces los franceses se dieron cuenta de que ellos solos no podían con el asunto. Y entonces, después precisamente ya de la conferencia de Ginebra, de 1955, los franceses eh, involucraron a Estados Unidos. Que de pronto uno dice, bueno, ¿y qué vela tiene en este entierro Estados Unidos? Pues bueno, Estados Unidos sí tiene una vela importante. Vietnam en sí, como tal, le tenía sin cuidado. O sea, no había un interés específico en Vietnam, no había oro, uranio, no. Pero entendía que era un peligro. De hecho, Estados Unidos cuando interviene en los años 50, la segunda mitad ya de los años 50, lo hacen a través de un principio que se conocía como la teoría dominó. Y la teoría dominó la había acuñado eh, eh, McCarthy, que McCarthy había iniciado una cacería de brujas en Estados Unidos, formaba parte del gobierno norteamericano y empezó a buscar comunistas en Estados Unidos y eso conllevó a que hubiera actores que por ser miembros del Partido Comunista o tener ideas favorables al Partido Comunista perdieran la chamba. Bueno, pues el McCarthy y el macartismo acuñaron el concepto de teoría dominó. Y la idea de la teoría dominó era muy simple, establecía que si en algún momento, a ver, que si Vietnam caía en el comunismo, esto iba a ser como un dominó donde uno pone las piezas en fila y basta con que caiga una pieza para que el resto brum, se caiga. Entonces, que si se quería evitar la difusión del comunismo en Asia, había que poner un alto en Vietnam. Ya teníamos la Unión Soviética, ya teníamos China, ya teníamos parte de Corea. Entonces ahora estaba Vietnam. Y claro, con Vietnam quedaba Laos, Camboya, Tailandia. Entonces había que poner un freno. Y entonces a Estados Unidos, por eso le cae como anillo al dedo la invitación de los franceses de entrar a pelear a Vietnam. Ahora, lo interesante, lo curioso de esta historia
es que lo que hicieron los franceses fue que una vez que metieron a los norteamericanos en Vietnam, ellos se salieron de Vietnam. O sea, heredaron el problema a un tercero y ellos se largaron, se fueron y dejaron a Estados Unidos. Y entonces, claro, ya Estados Unidos, como dueño de la situación, vamos a llamarlo así, y bueno, ignoremos esto, eh, deciden eh, entrar al conflicto, pero lo deciden hacer poco a poco. Todavía cuando hay tropas francesas, ellos empiezan a mandar armas, empiezan a mandar bueno, gente que apoye, y los mandan además disfrazados. O sea, de pronto Panam, ya no existe, pero en esa época era muy famosa, una aerolínea norteamericana, decide, empieza a mandar muchos viajes a Vietnam. Al principio son vuelos que van vacíos y que de ellos empiezan a salir cajas y cajas y cajas y cajas y cajas que eran pues realmente armas. Y luego, para disimular un poco la cosa, mandan soldados de turistas. Y esos soldados que llegan en el vuelo pasan migración, y cuando terminan de descargar ya los aviones, se vuelven a meter y regresan a Estados Unidos. O sea, ahí hay todo un juego muy interesante y hasta un poco macabro. Esa es la realidad. Pero ya con Kennedy, con Joseph Kennedy, en los años 60, en 1960, aquí entonces sí es ya cuando Estados Unidos entra de lleno. Y entonces aquí es cuando ya, de llano no, mejor, ups, de lleno. Y entonces aquí es ya cuando Estados Unidos pues sí empieza a mandar ya soldados, empieza a mandar armas, los franceses ya desaparecieron, y curiosamente con todo y esto, pues los vietnamitas le siguen ganando. Entonces hay más armas, hay más soldados, y es como la etapa clásica de los filmes hollywoodescos en torno a Vietnam. Esa es la realidad. Pero Kennedy es el que realmente empieza a militarizar Vietnam. Cuando Kennedy muere, sus sucesores siguen con esta tendencia y teniendo exactamente el mismo resultado, ¿no? De no ganar, de mandar armas, de mandar soldados, y lo único que consiguen es pues tener muertos e ir perdiendo la opinión pública o el apoyo de la opinión pública en Estados Unidos. De hecho, cuando llega Nixon, Richard Nixon, a, oh, Dios mío, llega Richard Nixon a la presidencia de Estados Unidos, sabe que la situación es insostenible. Y entonces va a ser un doble juego. Por un lado sigue mandando soldados, pero por el otro ya apela a la diplomacia internacional. Entonces va a China, va a la Unión Soviética y pide que dejen de apoyar a los vietnamitas. Ya en esa época realmente lo único que tiene Estados Unidos es Cochinchina. Lo demás ya está en manos de los vietnamitas. Y tanto en la Unión Soviética como en China la respuesta es negativa. Entonces, Nixon, a partir de 1974, tiene que pactar. Y el pactar es reconocer la derrota. ¿Y cómo pacta? Dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a hacer intercambio de prisioneros. Estados Unidos se va a salir de Vietnam. Vamos a sacar todas las armas. Vamos a desmantelar todas las bases militares. Vamos
a sacar a todos nuestros soldados. Nada más denos entre 1974 y 1975 para hacerlo. Y el gobierno de Ho Chi Minh estuvo de acuerdo y así fue como se hizo esto y cómo se pactó el fin de la guerra de Vietnam. Pero la guerra de Vietnam viene desde los años 30 hasta 1975 con la salida de Estados Unidos. Y un hecho simbólico que ayuda a entender mucho esta situación es que Saigón, agrando, Saigón va a dejar de llamarse Saigón y se va a llamar como se llama hasta el día de hoy, Ho Chi Minh City. Esa es la capital de Vietnam. Y pues bueno, con esto llegamos al fin del tema. Insisto, vean el video, es bien interesante. El video es bueno y es interesante lo de Dien Bien Phu. Si no les late, ahí mismo en la página de YouTube podrán encontrar otros videos que son muy buenos. Pueden ver hasta una película que se hizo en torno a ello. Pero bueno, con esto termino. Ojalá que la siguiente sesión la podamos tener ya presencial. Si no, nos seguimos por esta línea. Reciban todos un abrazo cordial y pues bueno, lo mejor. Hasta luego.